Capítulo 8. Aristóteles. 1. Características generales. Aristóteles nació en 384 a.C., en Estagira, Macedonia, y murió en 322. Fue el más famoso discípulo de Platón, preceptor de Alejandro Magno y fundador de una nueva escuela filosófica llamada el Liceo. Es posible ampliar los conocimientos sobre Aristóteles en las obras de Quiles, Copleston y de Jure, cuyos datos aparecen en la bibliografía final. Su pensamiento es sistemático, ordenado y escrito en un estilo árido, completamente opuesto al de su maestro Platón. Sus investigaciones biológicas le dan un fuerte matiz empírico y dinámico a las tesis que va a sustentar. Parece que las obras que de él conocemos son más bien los apuntes de clase de sus discípulos. Sobresalen las siguientes: Filosofía primera, llamada actualmente metafísica; Organon, cuyo tema es la lógica tradicional; Del alma, que trata lo que actualmente se denomina psicología racional; y Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo, Retórica, Poética y Política. De primera importancia, en la línea central de su pensamiento, es la oposición contra el idealismo platónico. En este sentido se menciona a Aristóteles como prototipo de pensador realista. Dicho contraste se expresa plásticamente en la Escuela de Atenas, famoso fresco de Rafael. Mientras que Platón, señalando al cielo, insiste más en la trascendencia del ser y del valor, Aristóteles señala a la tierra, subrayando la inmanencia de esos mismos temas filosóficos. El centro de la filosofía aristotélica está en la sustancia, verdadero ente real, que captamos entre nosotros y que existe independientemente del conocimiento. Entre los méritos de Aristóteles, no es el menor su afán sistematizador. La lógica, la psicología, la ética, la metafísica y la política obtienen en sus escritos una línea y una estructura perfectamente definidas. Representa su pensamiento la plena madurez de la filosofía griega. Su influencia es preponderante en la escolástica del siglo XIII. En los primeros siglos del cristianismo se difundió con mayor vigor el estilo y el genio de Platón. San Agustín es un platónico cristiano, pero más tarde el platonismo quedó a la saga y Santo Tomás de Aquino desterró, con gran riesgo, los entonces tachados como heréticos escritos de Aristóteles y plasmó toda una filosofía y toda una teología cristianas, aprovechando la precisión del lenguaje y de los conceptos aristotélicos. 2. La lógica, la ciencia y el silogismo. En el Organon, obra dividida en 6 libros, trata Aristóteles el tema de la lógica. Organon significa instrumento, y con ello quiere indicar que la lógica es el instrumento propio para entender la filosofía. El Organon es, pues, como una introducción a las obras filosóficas. Los 6 libros del Organon son los siguientes: las categorías, que tratan sobre el concepto, y los géneros supremos; las interpretaciones, que tratan del juicio; los primeros analíticos, que tratan del silogismo; los analíticos posteriores tratan de la ciencia y la demostración; los tópicos versan sobre los argumentos probables, y los sofismas acerca de los argumentos falsos. Sobresale en la lógica aristotélica el tema del silogismo, que en la actualidad se ha pretendido relegar a un plano secundario por su aparente ineficacia. Ciertamente, es difícil la técnica del silogismo, y en la práctica se utiliza con muy poca frecuencia, aun por los entendidos en la materia. Sin embargo, nótese su importancia por la explicación que viene enseguida. Consúltese mi introducción a la lógica, capítulo 31. El silogismo concluye en una proposición en donde se ha relacionado el sujeto y el predicado,
a causa de su mutua implicación con el término medio, que ha servido como nexo o enlace entre aquellos dos. El término medio es, pues, la causa o razón de la unión de un sujeto con un predicado. Justamente con ello se ha obtenido una proposición de nivel científico, es decir, una tesis, la conclusión del silogismo, en donde se ve la causa, término medio, de su afirmación. Para Aristóteles el conocimiento científico es el que va a las causas de las cosas, y el silogismo se instala entonces como el procedimiento técnico que nos hace ver la causa o razón de una afirmación cualquiera. Si a esto añadimos que, para Aristóteles, la ciencia o epistem consiste no tanto en una serie de conocimientos objetivos, sino en una virtud intelectual que se define como hábito demostrativo, entonces podemos concluir que esa aptitud propia del científico tiene como instrumento de formación precisamente el silogismo, operación que demuestra rigurosamente las tesis propuestas. Y, por fin, con esto se concluye que la lógica es el instrumento propio del científico y del filósofo. 3. El realismo aristotélico. La teoría de las ideas, de Platón, fue objeto de duros ataques por parte de Aristóteles. Desde el punto de vista del conocimiento, rechaza la existencia de ideas innatas. Todo lo que está en la inteligencia ha pasado por los sentidos, reza su famoso lema. El conocimiento intelectual se obtiene a partir del conocimiento sensible, y no es que éste solo sirva como ocasión para que surja la idea, sino que el dato sensible trae consigo los datos inteligibles, los cuales son inadvertidos por los sentidos, pero luego iluminados y captados por la inteligencia. Este es, grosso modo, el proceso de la abstracción. Confróntese mi introducción a la lógica, capítulos 10 y 11. Abstraer desde los tiempos de Aristóteles no significa tanto separar unos datos y considerarlos en forma aislada, cuanto iluminar y asimilar un nivel superior de características reales, objetivas, provenientes de la sustancia individual, pero invisibles a los sentidos. De esta manera, Aristóteles insiste con mucha razón en una síntesis de los dos mundos que había postulado Platón. No se rechaza ni el mundo sensible ni el mundo de las ideas, solo que este último está inmerso en la misma cosa sensible. Y a partir de ella es como se extrae los dos tipos de conocimiento. La materia producirá los datos sensibles, y la forma, como sustento de la idea platónica, dará origen al dato sensible, el cual, en estado de acabamiento, no es otra cosa sino el concepto universal y necesario que proclamaba Sócrates. El realismo de Aristóteles consiste, pues, en el rechazo de un mundo separado de ideas identificadas como el auténtico valor y ser. Lo verdadero, lo real, lo valioso, en este mundo y ahí hay por lo menos dos estratos, cognoscibles por los sentidos y por la inteligencia, respectivamente. Las substancias de este mundo tienen, pues, dos coprincipios o elementos constituyentes, la materia y la forma, y de tal manera unidas que juntas estructuran al objeto real con existencia independiente de las facultades cognoscitivas. Este es el realismo, la más sólida y natural postura del sentido común, defendida por Aristóteles contra los ataques del idealismo platónico, del relativismo sofista, del estatismo de Parménides, del movilismo de Heráclito y del materialismo de Demócrito. Veremos de qué manera la historia de la filosofía en ciertas épocas es un resurgimiento de dichos ataques contra el sentido común. 4. El objeto de la metafísica. El sistematizador de la metafísica es Aristóteles. Nada más que a esta disciplina no la llamó metafísica, sino filosofía primera. El nombre de metafísica le advino por un compilador de las obras aristotélicas,
Andrónico de Rodas, siglo I antes de Jesucristo, el cual encontró y colocó los libros de esta disciplina después de los libros de física. Originalmente la palabra metafísica alude, pues, a la colocación material de los escritos aristotélicos, y no al tema que tratan. La aclaración es importante, pues generalmente se piensa que la metafísica debe tratar algo que está más allá de lo físico, algo que traspasa nuestro mundo real, centro de nuestro interés vital. En el fondo, la cosa es muy diferente, pues el objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente, es decir, las mismas cosas que nos rodean, solo que bajo un cierto punto de vista muy especial. La metafísica no estudiará a los entes en cuanto que pertenecen a alguna categoría determinada, sino en aquello que los hace ser entes, aquello que todos los entes poseen y por eso son entes. Esto es traspasar el plano categorial y situarse en el plano trascendental, pero sin dejar de estar anclados en la realidad que nos rodea. Todo lo cual se resume diciendo que el objeto material de la metafísica es el ente, pero su objeto formal es el ser que lo hace ente, lo que tienen todos los entes para ser entes. La definición de metafísica es, pues, ciencia del ente en cuanto ente. A partir de aquí surgen los diversos temas propios de la metafísica. Todo se reduce a estudiar las propiedades y los coprincipios que tiene todo objeto por el hecho de ser ente. Dichos coprincipios son la esencia y la existencia, el acto y la potencia, la substancia y el accidente, la materia y la forma. A. Es bueno aclarar que para Aristóteles esta definición envolvía una cierta ambigüedad, pues la ciencia del ente en cuanto ente podía entenderse como la ciencia de los fundamentos últimos del ente, y en este sentido es como se justifica el nombre de filosofía primera. O bien podía entenderse como la ciencia de la causa primera de todo ente, lo cual se refiere a Dios, y en este sentido la metafísica adquirirá un franco matiz teológico. Confróntese Coret, Metafísica, páginas 19 a 22. B. En un contexto tomista se dice que la metafísica es la ciencia del ser de los entes, entendiendo por ser aquello que sirve de fundamento a los entes. El ser es lo que tienen los entes, por lo cual son entes. El ser, entendido como verbo, como un principio por el cual las cosas son o existen, es único, y de él participan todos los entes. Al ser hay que mencionarlo en singular, y a los entes en plural. 5. Los coprincipios del ente. A. En la metafísica aristotélica se explican los siguientes coprincipios o elementos que constituyen al ente. En primer lugar, la substancia y el accidente. Substancia es todo ente que existe en sí mismo. Cada uno de los hombres, cada objeto en particular, es una sustancia. Para insistir más en este carácter individual de la sustancia y al mismo tiempo acoger el carácter objetivo y universal de los conceptos o ideas, Aristóteles distingue la sustancia primera y la sustancia segunda. La primera es un ente individual ya descrito. La segunda es el concepto universal, que en Platón tenía supremacía sobre lo individual. Opuesto a la sustancia está el accidente, que debe entenderse en su sentido técnico como un ente que existe en otro. Recuérdense en lógica las 10 categorías que corresponden a una sustancia y 9 accidentes. Los principales accidentes son cantidad, cualidad, relación, acción, tiempo y lugar. En un ente determinado se puede distinguir una sustancia afectada por varios accidentes. Así, por ejemplo, un hombre, en el caso de Pedro, tiene su esencia como animal racional, que es la sustancia, y tiene al mismo tiempo varios accidentes, como sus dimensiones, sus cualidades morales, sus relaciones con su familia y la sociedad, etc. B.
Desde otro punto de vista, el mismo ente, distinguido en los dos coprincipios de substancia y accidente, también puede analizarse en cuanto a su materia y su forma. La materia es el elemento individualizador, la forma es el elemento específico, que lo cataloga dentro de una especie, y por lo tanto es universal. Materia y forma juntas constituyen la esencia del ente en cuestión, y no una de ellas exclusivamente. Aquí se nota un laudable equilibrio en el pensamiento aristotélico, pues logra sintetizar y tomar en serio los elementos opuestos, que las filosofías anteriores habían tenido su brillo respectivo, pero por separado y con la exclusión de los opuestos. C. Relacionado con el tema de materia y forma está el de las cuatro causas. Según Aristóteles hay cuatro causas principales que han contribuido a la existencia de todo ente. Tales son la causa formal y la causa material, o causas intrínsecas, y la causa eficiente, así como la causa final, que son las causas extrínsecas. Las intrínsecas coinciden con la materia y la forma, ya descritas en el inciso anterior. Las extrínsecas son las que interesan ordinariamente. La causa eficiente es la que produce a un nuevo ente. La causa final es la meta inscrita en la naturaleza de la evolución de un ente. El principio de causalidad se refiere preferentemente a la causa eficiente. En ética interesa sobremanera el análisis de la causa final. D. Es típico en Aristóteles la teoría del acto y de la potencia. Acto es lo mismo que perfección o positividad. Potencia es lo que todavía no es, pero que puede llegar a ser. La potencia debe concebirse como una exigencia del ser, un elemento dinámico que trata de sobrepasar las limitaciones de perfección que se poseen. De aquí se sigue que todo ente es un compuesto de acto y potencia. Acto por lo que representa lo que positivamente ya es. Potencia en lo que se refiere a lo que todavía no es, pero que puede ser. Solamente un ser absolutamente perfecto, en todo sentido sería acto puro, así es como concibe Aristóteles a Dios. Pero en este mundo los seres, en su imperfección, están siempre tendiendo a la supresión de sus propios límites, y a eso se debe la evolución, el cambio, la mutación. Todo cambio o movimiento es concebido como el paso de la potencia al acto. 1. En Santo Tomás será considerado otro par de coprincipios, la esencia y la existencia, pero en Aristóteles esa distinción todavía no tiene una clara exposición. La teoría de la analogía del ser también fue objeto de especial investigación en la Edad Media. Aristóteles solo la enuncia, sin llegar a mayores detalles. 2. En la metafísica también se tratan temas como el de la historia de la filosofía, los modos de conocer, que veremos al describir las virtudes, y los célebres argumentos contra la teoría de las ideas de Platón. Sobresale el argumento del tercer hombre. Esto es, si la idea es un concepto universal que fundamenta y se aplica a todos los entes singulares de su especie, debería haber también una tercera noción que fundamentara y se aplicara a la idea y a los singulares. Este es el tercer hombre, aparte de la idea de hombre y de los hombres singulares. Y así sucesivamente, nunca habría una fundamentación completa. Por último, el principio de contradicción es llevado por Aristóteles a un terreno metafísico como primer principio que rige al ser. 6. El primer motor inmóvil. Aristóteles concibe a Dios como el primer motor inmóvil. El movimiento del mundo, en cuanto paso de la potencia al acto, requiere siempre un ser en acto. De aquí infiere la necesidad de un ser que sea acto puro, y que sea la causa o motor del movimiento del mundo. Dios es ese motor, y además acto puro, sin mezcla alguna de potencia.
Si Dios es un ser completamente inmaterial, es la inteligencia que se piensa a sí misma. Cualquier otro objeto de pensamiento sería inadecuado para la perfección suprema. Dios es definido también como el pensamiento que se piensa. No conoce a ninguna otra cosa, por lo tanto no conoce al hombre ni al mundo. En consecuencia, Dios no se ocupa del universo, ni los acontecimientos humanos. En Aristóteles, igual que en todo el pensamiento griego, no existe ninguna teoría acerca de la creación y de la providencia divina. Tampoco es objeto de culto o de oración. Sería inútil tratar de trabar amistad con él. Aunque existen varios pasajes en donde se menciona una pluralidad de principios motores, son más fuertes los pasajes y los argumentos para pensar que Aristóteles fue monoteísta. Dios es personal en cuanto que es inteligencia, pero en realidad Aristóteles nunca lo llegó a tratar con esta categoría. De todo esto se concluye que Dios mueve el mundo, pero en cierto modo pasivo, o sea, inspirado en los demás seres el amor y el deseo de la perfección. Mueve como causa final, no como causa eficiente. Mueve sin moverse a sí mismo, es pues el primer motor, inmóvil. 7. La psicología racional. La psicología racional o filosófica surge ya, sistematizada en los libros de Aristóteles, titulados Peri Psyches, o acerca del alma. Por alma entiende el principio que da la vida al cuerpo organizado. También las plantas y los vegetales tienen alma, pero de grado inferior. El alma vegetativa se encarga de las funciones de alimentación y reproducción. El alma sensitiva tiene además las funciones de conocimiento sensible, apetitos y movimiento. Por fin el alma humana es racional, posee el nous, entendido como potencial del conocimiento científico y como potencia deliberativa. La facultad racional o nous puede considerarse en dos tipos de funciones: el entendimiento agente y el entendimiento pasivo. El primero ilumina el dato inteligible que está en potencia, inmerso en el dato sensible. El segundo asimila ese dato inteligible, puesto en acto por el entendimiento agente, y con ello se produce propiamente el concepto o conocimiento intelectual. En tanto que espiritual, el nous es inmortal, y debido a esto el hombre también lo es. Sin embargo, existen varias interpretaciones sobre los oscuros pasajes que se refieren a la espiritualidad e inmortalidad del alma. Aristóteles, en su oposición a Platón, rechaza la preexistencia del alma con respecto al cuerpo. También insiste en que las funciones del alma vegetativa y sensitiva terminan con el cuerpo. Por tanto, parece que no se podía hablar de la inmortalidad del alma, sino sólo del nous. Además, acerca del nous, en cuanto a entendimiento agente, hay quienes sostienen que se identifica con Dios, y por tanto es uno solo. Y de él participan todos los hombres. Así piensan Alejandro de Afrosidia, siglo III después de Jesucristo, y Averroes, siglo XII después de Jesucristo. En tal caso no hay inmortalidad personal. Por su parte, Santo Tomás de Aquino sostiene que el entendimiento agente es individual, uno para cada hombre, y que, por tanto, cada alma es inmortal. Desde luego, Aristóteles no está de acuerdo con Platón en que el cuerpo es una cárcel para el alma. Cuerpo y alma originan una síntesis que es el yo. El cuerpo es la materia, y el alma es la forma. Materia y forma unidas constituyen la esencia humana. 8. El eudemonismo. El sistema ético de Aristóteles se denomina eudemonismo porque está centrado en la consecución de la felicidad, o eudaimonía. Está expuesto en la Ética Nicómaco. En la Ética a Eudemo y en la Gran Moral. Confróntese con mi Introducción a la Ética. Editorial Esfinge. Capítulo 22. El fin último del hombre es la felicidad. Esta consiste en la realización de las potencias humanas,
entre las que descuella el entendimiento. Con dicho desarrollo el hombre consigue simultáneamente su propio fin, su fin último, la felicidad, la virtud y por lo tanto el valor moral. Casi toda la ética Nicómaco se dedica a la descripción de las virtudes. La virtud es un hábito bueno. No es innata, sino adquirida, a base de esfuerzo a lo largo de muchos años buenos. Con la virtud se perfeccionan las facultades humanas y se facilita el acto honesto, ayudando a escoger el término medio entre dos extremos viciosos. Se distinguen dos clases de virtudes según las facultades que perfeccionan. Pueden ser intelectuales o morales. Las primeras son de orden especulativo, como ciencia, intuición y sabiduría, o de orden práctico, como arte y prudencia. La prudencia es también virtud moral, porque rige el funcionamiento de todas las demás, en cada caso concreto. Las virtudes morales son varias y sobresalen, además de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La justicia perfecciona la voluntad y consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. La fortaleza perfecciona el apetito irascible y ayuda a soportar con paciencia las penalidades de esta vida. Es también valentía y agresividad. La templanza perfecciona el apetito concupiscible y modera la tendencia exagerada a los placeres. Extensamente describe además la amistad como el conjunto de relaciones afectuosas con otras personas. La ética es considerada por Aristóteles como una parte de la política. En realidad el hombre es un animal político, o son politicón, reza la famosa definición de Aristóteles. Y su actividad civil tiene primacía sobre su actividad individual. 9. La filosofía política. La política de Aristóteles es una reflexión sobre el Estado, su origen natural, las clases de habitantes, las formas de gobierno, la educación de los niños y jóvenes, y las relaciones entre el Estado y el individuo. Digamos unas cuantas palabras acerca de cada uno de estos asuntos. A. El Estado es de origen natural. Es justamente una sociedad perfecta, porque se basta a sí misma para satisfacer todas sus necesidades, lo cual no sucede ni en el caso de la familia, ni mucho menos en el caso del individuo. Es la naturaleza humana, que está la exigencia de que el hombre tenga que asociarse con los demás, para fomentar un Estado. Es pues de orden natural, en contra de la tesis de que el Estado es una creación convencional. El fin del Estado es la felicidad del hombre, y sólo en él es como se puede realizar plenamente. B. Es célebre la defensa de la esclavitud en los escritos aristotélicos. Hay hombres que por su naturaleza, debilidad o cualidades inferiores, nacen para ser esclavos, y otros que nacen para gobernar. Ciertamente, queda bastante suavizado el concepto de esclavitud que sostiene Aristóteles, pues no admite el derecho de conquista, ni que necesariamente el hijo de esclava también lo sea. Él mismo mandó la liberación de sus esclavos a su muerte. Pero de todos modos es lamentable una tesis de esta naturaleza, puesto que la libertad humana es claramente un derecho inalienable. C. Respecto a las formas de gobierno. Aristóteles propone que lo mejor es el gobierno de la clase media, pues la clase rica estaría demasiado preocupada por los bienes, y la clase pobre también. La clase media sería la menos expuesta a tentaciones. Se trataría pues de una aristocracia de clase media. También habría que evitar que uno solo esté siempre en el poder, ya que ordinariamente hay muchos que son los mejores,
y estos se deben ir turnando en el mando. Aristóteles dice que todas las formas de gobierno serían buenas con la condición de que efectivamente velaran por el bien común. D. La política aristotélica se inclina por un cierto totalitarismo, que consiste en la supremacía de la comunidad, de tal manera que las personas, individualmente, quedarían un tanto alienadas en cuanto a sus derechos naturales. Se trata de una subordinación absoluta de los intereses del ciudadano, como particular, en favor de los intereses de la sociedad. El Estado es anterior, por naturaleza, al individuo, pues el todo es anterior y superior a cada una de las partes. En el Estado aristotélico se eliminaría a los débiles y maltrechos, se limitaría a los nacimientos, aun por el aborto, y los hijos serían educados por el Estado. El defecto de esta tesis consiste en que se desconoce la existencia de obligaciones y derechos del individuo, los cuales son anteriores o irreductibles a los intereses del Estado. El totalitarismo es la sociedad en donde lo que no está prohibido es obligatorio. No es lo mismo que tiranía o comunismo. Aristóteles rechaza el comunismo propuesto por Platón, pero no deja de ser alienante para el individuo. 10. Comentario crítico. Dentro de lo natural que resulta un sistema tan apegado al sentido común, es necesario con todo hacer una distinción de los aspectos, no solamente aceptables, sino aún positivamente originales y de primera categoría, con respecto a aquellos otros aspectos inaceptables, debidos tal vez a las deficiencias propias de la época aristotélica. Entre lo positivo descuella a. El rigor de la lógica. La teoría del silogismo es una de esas doctrinas que, al igual que las matemáticas, pasan de generación en generación sin ninguna modificación de fondo. B. Hilemorfismo, contra Platón. Es fácil rechazar un mundo separado, de ideas. Lo difícil es proponer una doctrina que sustituya eficazmente el papel que tenía en Aristóteles, en Platón, el mundo de las ideas. Tal es el caso del hilemorfismo, teoría que sintetiza la materia y la forma. C. La teoría del acto y la potencia. La importancia de esta teoría es tal que va a constituir posteriormente el leitmotiv de la filosofía tomista. D. Los primeros principios del ser y del conocer. La unión entre la lógica y metafísica queda ejemplificada en el principio de contradicción. Sin embargo, esto sucede dentro de una postura realista, y no al estilo idealista, como posteriormente veremos en Hegel. E. El análisis del hombre, de sus facultades y sus virtudes. Independientemente de las dificultades de interpretación respecto al entendimiento agente, lo cierto es que la concepción realista del hombre, que respeta el valor del cuerpo y la espiritualidad e inmortalidad del alma, merece todos nuestros respetos. Sin embargo, existen algunas tesis en el pensamiento aristotélico que no se pueden aceptar. A. El Dios que no es ni creador ni providente. Aristóteles subraya demasiado la trascendencia de Dios. Tal vez aquí el platonismo se coló demasiado en el genio de Aristóteles. B. El eudemonismo terrenal es una doctrina moral insuficiente, pues mantiene al hombre centrado en la búsqueda de su propia perfección y no lo lanza a la trascendencia de sí mismo. Confróntese con mi introducción a la ética. Capítulo 18. C. En ética es notoria también la ausencia de los conceptos de obligación y de sanción, siendo hechos que se constatan en la realidad. Cabría al menos una interpretación del sentido y del valor moral que manifiestan. D.
Ya hemos comentado que la justificación de la esclavitud, con todos los paliativos que puedan aducirse, es con todo un lamentable traspié intelectual de nuestro autor. Y por último, en cuanto a conocimientos de la ciencia física, Aristóteles adoptó el nivel propio de su época. Entonces imperaba el geocentrismo y se hablaba de los elementos de la naturaleza. Aristóteles postuló el éter como un quinto elemento que llena el espacio. Todo esto no oscurece el mérito y el genio de Aristóteles, el filósofo que llevó a su culminación el pensamiento de los griegos clásicos.